Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bueno, nos encontramos con Gonzalo Guillén, para muchos y para mí también el mejor periodista que tiene Colombia, quien nos ha dado herramientas a muchas generaciones, incluyendo la mía, para poder enfrentar el narcoparamilitarismo y al gobierno pues devastador que tenemos en este país. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por los elogios inmerecidos. ¿Vos pensás en la muerte, Gonzalo? No, ¿No? nunca pienso en eso. Y para los que me odian les tengo una mala noticia, no me va a morir nunca. No Ya, pienso morirme nunca, o sea que ese tema no me preocupa. ya quedaste ahí en la historia de nuestro país. Yo creo que va a ser difícil que la gente te olvide. A propósito de la serie Matarife, que hace pocos días fue nominada en España como mejor serie documental, ¿cuál es la participación tuya en la serie? Y usted, ¿por qué bautizó a Álvaro Uribe Vélez con esa palabra, ¿no? Por la que ya es conocido internacionalmente. Y si es Bueno, verdad que usted fue el que le puso ese sobrenombre, ese apodo. sí, yo escribí una columna en la Nueva Prensa que se llama así, ¿por qué llamo Matarife a Uribe? Alguna vez leí algo de Montaner, el escritor cubano, muy buen escritor. Es demasiado de extrema derecha a veces me parece, pero es muy buen escritor. Refiriéndose a Raúl Castro como Matarife, dijo el Matarife, y me pareció perfecto para Uribe. ¿Por qué? Porque es que Uribe es un Matarife, y un Matarife no es un insulto, es una profesión. Los que crían ganado, lo descuartizan y venden la carne son matarifes, eso es una profesión. Y él, pues toda la vida, y su papá y toda su familia se dedican a eso, son matarifes. Y aparte de eso, digamos, la vena sanguinaria de Uribe, los niños que asesinó en los falsos positivos, los bombardeos que hizo indiscriminados, sin saber a cuánta gente iba a asesinar, pues se pueden comparar un poco con el trabajo del matarife, y es una extensión de su profesión y de su vocación de matarife. Entonces yo comencé a llamarlo matarife. Me pusieron una tutela de la jauría de la Meculos que tiene el aire de abogados, y entonces los abogados, amigos míos, que me ayudan en todas estas denuncias y eso, que son Daniel, en ese momento, Daniel Mendoza, Juan Carlos Trujillo, posteriormente entró al grupo Augusto Campo, y también Roberto Mauricio Rodríguez, digamos básicamente, y también, bueno, también ahora está Miguel Ángel del Río. Ellos comparten mucho lo que yo hago y le dan vida y le dan movimiento jurídico a las denuncias mías. Entonces, Juan Carlos me dijo, les dije, vea, llegó esta tutela. Me dijo Juan Carlos, escriba una columna diciendo y explicando por qué usted llama Matarife a Uribe, por qué usted tiene la íntima convicción y la idea inamovible de que ese señor es un Matarife y que usted lo llama así. Entonces yo escribí una columna en la que me referí a todas las investigaciones que yo conozco que se han hecho sobre la vida criminal de ese tipo, los libros que se han publicado dentro y fuera de Colombia, todo eso lo puse en la columna, y obviamente Uribe perdió la tutela. Después yo conocí a Daniel, me lo presentó una gran periodista que es Diana Salinas, y Daniel quería ver si podíamos hacer un medio. Primero, él tenía uno que se llamaba El Blasfemo, que era... la verdad no me gustaba porque estaba muy enfocado a vainas sexuales y ese tipo de cosas, y ese tema yo no lo domino mucho. Entonces lo cambiamos por La Nueva Prensa, con la idea de hacer alguna cosa, y eso ha ido cogiendo una fuerza impresionante. Y son muchas las personas que se han vinculado, que nos respaldan.
Y entonces yo seguí publicando ahí, lo estoy haciendo con mucho entusiasmo. Así conocí a Daniel, y Daniel un día dijo que quería hacer una serie. Es decir, yo le presenté a él a unas personas porque les dije que ellos de golpe puedan ayudarle a hacer algo en Facebook o algo así que él quería hacer sobre Uribe, pero no se ha hablado de Matarife y eso. Después él me contó que iban a hacer unos pequeños capítulos por WhatsApp y me contó cómo iba a hacer eso. Yo le dije, no, eso va a ser un fracaso, eso no hagan eso porque van a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque en La Nueva Prensa ya habíamos publicado, y ahí está en la página, lanuevaprensa.com.co. Habíamos publicado 3 capítulos de más de 1 hora cada uno sobre Uribe, que se llama La Encrucijada del Alma. Una investigación extraordinaria de todo lo que se ha dicho de Uribe, llevada por unos actores y todo eso con la sustancia que le dieron historiadores, actores también, investigadores. Y eso no ha tenido, pues sí se ha visto, claro, tal vez por lo extenso. Ahí está en la página para el que lo quiera ver. Y yo pensé en eso y le dije a Daniel, eso va a ser un fracaso total. Lo único que me gustó después fue que le puso de nombre Matarife, porque le dije, ahí sí acertaron porque es que es la palabra perfecta. Y bueno, eso fue un éxito, un fenómeno extraordinario, es una cosa increíble. En todas partes del mundo han visto Matarife. A mí me llamaban de España, me llamaban de Argentina, me llamaban de Estados Unidos. Matarife sale los viernes, pero todavía no ha salido. ¿Qué pasa? ¿Lo censuraron? ¿Qué pasó? Fue un fenómeno, una cosa maravillosa, asombrosa. Y nuevamente Uribe volvió con su piquete de abogados a hacer toda clase de porquerías y múltiples denuncias, y ponían a un tipo en Manizales a poner una tutela. Eso fue una guerra jurídica ridícula y estúpida, y todos los casos los perdieron sistemáticamente. Y las respuestas que dieron ahí Daniel y los otros abogados son realmente magistrales, y son argumentos jurídicos valiosísimos para la defensa de la libertad de expresión en los tribunales. Se han usado incluso en juicios que se han llevado en otros países, y se han usado con mucho éxito. Y sí, quedó demostrado. Matarife abrió camino. En Estados Unidos, por ejemplo, si no hubiera hecho eso, esa serie ni siquiera se habría atrevido nadie a poner una denuncia. Pero acá se dio un paso adelante con eso. Gonzalo, reconocidos activistas y pero periodistas. perdón, hay una cosa. ¿Qué tengo yo que ver con la serie? ¿Y qué tenés vos que ver con Matarife? Yo no tengo absolutamente nada que ver. Desgraciadamente tengo que decir eso. Me gustaría decir que yo hice un guión, o yo... No, me pareció muy bien que hubieran puesto el nombre, que era el que yo usaba, pero yo no le quiero quitar el mérito a los que se inventaron eso, que desarrollaron eso, que se descubrieron estos capítulos cortos, que todo, porque ellos sí son pioneros en una forma de hacer una serie, y desgraciadamente yo no tengo nada que ver en eso. Pero sí se respalda mucho en sus investigaciones, ¿no, Matarife? Sí, pero también se respalda, es decir, se respaldan todo lo que se ha investigado y todo lo que se ha dicho y lo que hay en la red. En realidad la genialidad de eso es que nunca se ha puesto nada que no se hubiera dicho ya, y que no se hubiera descubierto, y se hubiera descubierto judicialmente también, ¿no? Bueno, hay algunos periodistas y reconocidos activistas que han dicho que la serie era ligera, que no sirvió para nada, que estaba descontextualizada, que era un producto de moda y ya. Entre esos, pues digamos, Carolina Sarín, Sara Túfano, Félix de Bedú tampoco compartió mucho con la serie. ¿Usted sí cree que la serie en realidad ha servido? ¿Ha funcionado? Yo, pues bueno, esas son opiniones que tienen todo el derecho a expresarlas, claro, lógico. Y yo creo que sí ha servido, lógicamente. En La Nueva Prensa unimos todos los capítulos y los pusimos pegados, uno al lado del otro, para que la gente los vea. Yo creo que sí, claro que ha servido, y ha servido para mostrar quién era Uribe, y mostrar pues que ese tipo no es sacrosanto.
no es intocable. Sí, sí ha servido, ya han servido pues muchas otras cosas que se han dicho sobre él. Y yo creo que ese formato y ese sistema de trabajo se va a usar mucho, pienso, ¿no? Porque abrió un camino. Usted ha dicho en muchas entrevistas que viene siguiendo la carrera pública de Álvaro Uribe Vélez hace más de 30 años. Eh, ha dicho que es un narcotraficante, ha dicho que es un paramilitar, recientemente pues Matarife. ¿Recuerda cuál fue esa primera investigación que hizo sobre él? Bueno, yo supe de este señor cuando él era director de Aerocivil y, y yo trabajaba en el periódico El Tiempo y yo cubría Aerocivil. Esa era una de las fuentes que yo tenía permanente. Yo cubría la fuente desde antes de que llegara Uribe. Incluso el director anterior a él, que se llamaba Fernando Uribe Senior, duró un mes. Lo nombraron y lo asesinaron. Se supo que lo mataron porque él se negó a lo que después llegó a ser Uribe, que era darle las pistas a los narcotraficantes y las licencias de aviones y hacer cómplice y apoyo del movimiento del narcotráfico, con lo cual se consolidó el cartel de Medellín y gracias a él pues el narcotráfico se volvió la multinacional del crimen más grande del mundo, gracias a Uribe. Eso es histórico, eso es absolutamente cierto. Después del Aerocivil él estuvo, por ejemplo, de alcalde de Medellín. Ahí lo puso el gobernador de Antioquia del momento. Antes los gobernadores los nombraban los presidentes y a los alcaldes los gobernadores, no había elección. Y Belisario Betancur recibió tantas quejas de Uribe. Bueno, recibió quejas porque Uribe fue y aterrizó borracho como alcalde de Medellín en una plaza de toros de narcotraficantes que estaban ahí borrachos con fiestas de narcos, ¿no? Con putas y toda esa vaina. Y entonces Belisario Betancur le exigió al gobernador que votara a Uribe y Uribe tuvo que irse por eso. Digamos que eso se sumó a lo que ya se había visto en la Aerocivil, donde todos los narcos se paseaban por allá pidiendo sus licencias de Uribe para arriba y para abajo con ellos. Y después de eso, yo creo que sí yo trabajé después del tiempo en Comprensa, ahí hay publicaciones que hice sobre Uribe. Después mataron al papá de él y él fue al sitio donde murió, circunstancias no muy claras todavía, aunque se las atribuyen a las FARC. Él se las atribuye a las FARC. Fue en el helicóptero de Pablo Escobar, fue de noche hasta ese sitio. Era el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche. Y a ese helicóptero único en Colombia que podía volar de noche, la licencia de operación se la había dado Uribe. Uribe sabía que ese era el único helicóptero y Pablo Escobar se lo prestó y fue hasta allá. Y bueno, ya después hay muchas publicaciones sobre lo de Medellín sin tugurios, que lo que estaba metido el papá de Uribe también, que él era una especie de bufón de Pablo Escobar. Le participaba en todas las corridas de toros que hacía, que decían que era para una cosa que se llamaba Medellín sin tugurios. Y bueno, Uribe pues era simplemente un manzanillo de Antioquia, un politiquerillo de Antioquia, que tampoco era para que uno se dedicara a hacer grandes investigaciones sobre ese sujeto, pero en la medida en que fue apareciendo y reapareciendo, sobre todo a raíz de las negociaciones del Caguán, que fue el proceso de paz de Andrés Pastrana, que fue un proceso muy osado, muy importante, importantísimo, porque si no hubiera sido eso nunca se habría llegado a un acuerdo de paz con las FARC. Entonces, todo el narcotráfico
y la extrema derecha, que son prácticamente lo mismo, se dedicaron a satanizar, a sabotear el proceso de paz del Caguán, y las mismas FARC, que pues también son narcotraficantes y criminales, cometieron una serie de barbaridades que era imposible que eso continuara. Lamentablemente se acabó eso y no se llegó a un acuerdo de paz. Y en ese momento aparece Uribe, que él ya había creado los grupos paramilitares con las Convivir y todo eso, y llevaba un activismo narcocriminal y político muy fuerte. Entonces se puso de candidato y ahí sigue colgado de ese cuento de las FARC. Es el que es el único discurso que él tiene. Él necesita que haya muertos para tener vigencia. Necesita que haya masacres, que haya bombardeos. Él no tiene ninguna otra actividad, ningún otro pensamiento, ni ninguna otra propuesta que no sea el de sangre del país. Ese es su negocio. ¿Usted tuvo de pronto en algún momento la oportunidad de verse con Álvaro Uribe, entrevistarlo, o él siempre ha estado sacándole el culo, como se dice en Colombia a usted? Bueno, la verdad que no mucho, pues cuando era civil sí yo hablaba con ese, porque yo cubría la fuente. Después, cuando él era candidato la primera vez, yo me acordé del helicóptero de Uribe, no del papá. Dicen que era el papá de Álvaro Uribe, pero no puede ser porque el papá estaba muerto. Era de Álvaro Uribe y sus hermanos herederos de este señor, que fue uno de los aeronaves que cayó en Tranquilandia. Tranquilandia es el único golpe de policía en la historia de la lucha de la humanidad contra las drogas que ha conseguido que escasee la cocaína y que suban los precios en los mercados. De resto, ningún golpe ha logrado eso. Nunca, ningún golpe ha logrado eso. Ese golpe lo dio Rodrigo Lara Bonilla y el coronel Jaime Ramírez Gómez. Ambos los conocí yo. Jaime Ramírez Gómez fue fuente mía, muy buena fuente, y desde tiempo atrás de que llegara él, el primer director de la Policía Antinarcóticos. Con Efraín Marín, por ejemplo, supimos, y él nos confió que iba a dar un golpe extraordinario, y ese iba a ser Tranquilandia, y la única cámara que estuvo allá en el golpe fue precisamente la del noticiero donde trabajábamos nosotros, que era TV Hoy, el noticiero de Andrés Pastrana. A él no lo pudieron comprar, llamaban al hermano de Jaime Ramírez, porque me lo contó el hermano de Jaime Ramírez, lo llamaban a decir que pidiera lo que quisiera, pero que no fueran a dar el golpe. Y el golpe a Tranquilandia se dio. Y ahí quedó bien al descubierto qué era el cartel de Medellín. ¿Quiénes estaban ahí? Tranquilandia era una ciudadela del narcotráfico, una ciudadela industrial. Producían el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, que se consumía en el mundo. Se hablaba de 20 toneladas semanales. No sé si era realmente esa cifra, pero era ahí donde se producía la cocaína. Entonces yo me acordé del helicóptero que cayó en Tranquilandia cuando era candidato por primera vez, y comencé a retomar y a investigar el tema. Y a mí, en una grabación que yo tengo, que se la envié al Departamento de Estado, después a la Embajada de los Estados Unidos acá. Yo trabajaba en el Miami Herald y en el Herald. Eso me favoreció mucho porque eran un medio de Estados Unidos. Uribe personalmente, él me llamó a mí a amenazarme, a decirme que a mí no me convenía investigarlo a él. Estaba muy asustado porque yo estaba metido en lo del tema del helicóptero. Y a mí, de la misma embajada de Estados Unidos, vinieron a mi casa a decirme que Uribe me quería matar. De la embajada de Estados Unidos vinieron a mi casa a decirme eso. Yo después tuve una reunión en Miami a la que asistieron, estuvo la embajadora de Estados Unidos en ese tiempo, Ann Patterson se llamaba. Estaba Vlado, me acompañó, él estaba viviendo en Miami, fuimos a esa reunión. Estuvo Elena Fernández también. Hay mucha gente que es testigo de que se dio la reunión. Entonces, digamos que ahí comenzó la persecución de Uribe contra mí.
por las investigaciones que a partir de eso comencé yo sobre él, porque a mí me parecía gravísimo que un tipo que llegaba a la Aerocivil mandado por Pablo Escobar, que era pariente de los Ochoa, que era hijo de un tipo que era un narcotraficante y que fue pedido en extradición. Todo eso está en el libro de Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, que es un clásico universal de la historia de lo que llaman la lucha contra las drogas. Me parecía gravísimo que un sujeto, que ese sujeto fuera a ser presidente de Colombia. Me parecía terriblemente grave y terriblemente triste. Y entonces, desde entonces, ya no era el Uribito este que era un cascarero, un paraquito cascarero de Antioquia, sino ya era el dueño del país. Y entonces yo llevo desde entonces investigando y hablando de eso. Y sufriendo todo tipo de amenazas y persecuciones. Uribe, él mismo se tomaba el trabajo de llamar a Aljera a pedir que me votaran. Y ponía a un pederasta que tenía ahí en la Secretaría de Prensa, un tipo Velázquez, que era del Opus Dei. Él también llamaba y tenía ese encargo. Y después puso a la jauría de colombianos que hay en Miami, que él la dirige, y que él la dirigió y él participó en las elecciones recientes de Estados Unidos, diciendo que Biden era comunista. Puso a todos esos en contra mía, a ver cómo me sacaban, y nunca me pudieron sacar. Eso sí, el Herald pues me respaldó, porque el Herald es un periódico gringo y la forma y funcionamiento de esos periódicos es muy distinta a las de un periódico colombiano. Allá los derechos de los periodistas y el respeto al trabajo y a la información es por lo menos mayor que el de acá. ¿En qué momento de todas las amenazas que han venido a raíz de las denuncias que le haces a Uribe, vos decís, esto sí ya me van a matar en serio y me tengo que ir del país porque a vos te tocó exiliarte, ¿no? Sí, a mí, pues yo me fui una vez que vino alguien de la misma embajada de los Estados Unidos a decirme eso y yo me fui. Después me fui para Perú también. Y desde entonces cada vez que me avisan, pues me voy. Muchas veces nadie sabe si yo estoy en Estados Unidos o si yo estoy en Colombia. En este momento nadie sabe si yo estoy en Estados Unidos o estoy en Colombia, y eso pues me ayuda mucho. O bueno, nadie no, pero sí, también me he ido a Europa, también me he ido a Perú, también me he ido a Ecuador, he estado en Panamá. Y ¿Alguna vez te han dado, o sea, bala? ¿Vas en el carro y te dieron bala de pronto? no, balas, a mí no me dieron balas, sino una vez que estaba en las minas de Esmeraldas, pero no me pasó nada. Pero sí ha habido persecuciones. El carro en que yo iba fue estrellado una vez. Además que, bueno, yo llevo una vida bien sigilosa, ¿no? Yo nunca voy a fiestas, ni me emborracho en ninguna parte, nunca me tomo un trago, mi vida es bastante casi que conventual. Hay una información. Virginia Vallejo escribió un libro, ¿no? La es de Pablo Escobar. Uribe asocia que usted tiene que ver en la publicación de ese libro. ¿Usted recibió alguna amenaza a raíz de eso? Ah, sí, claro, fue terrible. Bueno, es que cuando se estaba desarrollando el juicio contra Santofimio por la muerte de Luis Carlos Galán, a quien yo también conocí, no fui un gran amigo de él ni nada, pero conocí a Galán. Entonces, yo pensaba que si Virginia Vallejo hablaba, condenaban a Santofimio sin la menor duda. Porque Santofimio, muy al estilo de lo que es Uribe ahora, lo estaban juzgando con el testimonio de alias Pantera, que era un tipo que ya se había muerto, y esos testimonios se han recogido antes, pero si llegaba esta mujer a hablar y contar quién había sido Santofimio, se iba a hacer justicia. Yo la conocí a ella porque
un director de un noticiero de televisión de un canal. Ella lo buscó para contarle una serie de cosas. Y lo típico, al director de ese canal no vio ahí una noticia, sino que le dio miedo. Entonces le dijo, no, hable con Gonzalo Guillén. Entonces yo hablé con ella. Y ahí trae una amistad. Yo no sé si hay alguien que pueda ser amigo de ella, pero me mantuve en contacto. Ella en realidad quería hablar, era sobre lo que decía que le habían robado unos mormones en un negocio que ella tenía de algunos productos que vendía, alguna cosa. Quería tener un abogado en Estados Unidos y entonces yo le recomendé a un abogado amigo mío. No, parece que no le pudo ayudar mucho en eso. Y yo me veía frecuentemente con ella y hablábamos de Pablo Escobar. Ella ya en confianza me contaba que ella había sido la amante de Pablo Escobar. También creo que ella lo ha dicho públicamente, pero fue amante de otros tipos que tengo, pues los relatos que ella me hizo no los he publicado. No sé si ella habrá hablado de eso. Como, por ejemplo, ella fue amante de este tipo de las cervezas y otros, bueno, ¿sabes? Julio Mario Santo Domingo, dicho por ella, ¿no? Hubo un momento en que yo le dije, mira, habla sobre cómo fue que Santofimio convenció a Pablo Escobar de que había que matar a Luis Carlos Galán, porque en parte esa era la función de Santofimio con Pablo Escobar, que era darle ideas y asesorarlo, porque dice, no, a Pablo Escobar no había que darle la idea de matar a Galán. Sí, había que darle la idea porque es que Pablo Escobar era un asesino asqueroso y era brutísimo, no era inteligente. Nadie inteligente paga 20 millones de pesos para matar policías, pues. Y ella le daba miedo, pues ella en realidad vivía muy mal, muy olvidada. Y supe pues circunstancias de su vida que no voy a repetir, pues porque ella me las contó en confianza. Y un día yo le dije a un ex fiscal amigo mío que me acompañara a hablar con Virginia Vallejo, que ya estaba más o menos convencida de aceptar que ella había sido la amante de Pablo Escobar. Entonces fuimos a un Pampayá, se llama eso aquí en Bogotá. Y este ex fiscal le dijo de frente, le dijo, vea, usted, para que la tomen en cuenta y pueda denunciar lo que quiere denunciar, entonces tiene que reconocer que fue el amante de Pablo Escobar. Tiene que hacerlo porque si no, no la van a tomar en cuenta. Y judicialmente, pues no tiene ningún valor. Y periodísticamente, pues tampoco. Ese fue el punto de quiebre y ella aceptó y dijo, bueno, vamos a hacer una entrevista. Entonces yo busqué a Antonio Galán, hermano de Luis Carlos Galán, y le conté, le dije, voy a hacer esto. Y él me acompañó, hice la entrevista con esta señora. Yo había tenido larguísimas conversaciones por teléfono, que también las tengo todas grabadas, y finalmente publiqué una nota que fue una bomba atómica en el Herald, pero una bomba atómica, que el título era Amante de Pablo Escobar abre el baúl de sus recuerdos. Eso fue dinamita pura, esa crónica, que en realidad no era una entrevista, era una crónica incorporaba pues partes de los relatos que ella me había hecho. Es decir, eso fue también como una bomba atómica dentro del juicio que se estaba llevando contra Santofimio, con Galán y con Virginia Vallejo. Así como ella tuvo miedo antes, después resultó muy valiente después de la denuncia, la verdad. Fuimos a hablar con el fiscal Iguarán, fiscal general Colombia. Siempre ha tenido unos fiscales deplorables, delincuentes, una cosa horrible. Y ese tipo impidió
que se incorporara el testimonio de ella en el juicio, porque era un testimonio importantísimo, sobreviniente con pruebas de que ella era la amante y no quisieron recibir eso. Pero te quedó pesando, ¿no? Ella contó cómo había sido todo. Y luego supe yo que al juez lo estaban torciendo. Yo le pasé un derecho de petición al juez haciéndole saber que yo sabía que lo estaban torciendo, y yo creo que de miedo el tipo tuvo que obrar en derecho. Incluso yo me acuerdo que para ese tiempo, cuando salió el fallo del juez, yo estaba en Lima, exiliado en Lima. Y a mí me llamó Juan Carlos Pastrana y me dijo: acaban de absolver a Santofimio, ponga Caracol. Entonces prendí mi computador, busqué Caracol y estaban dando la noticia que habían absuelto a Santofimio. Y incluso el abogado de Santofimio estaba explicando en qué consistía el fallo, como si él lo conociera. Y a los 5 minutos tuvieron que interrumpir la grabación, la transmisión, y decir: no, perdón, fue condenado, no fue absuelto, fue condenado. Y siempre me quedó sonando por qué, de dónde salía la declaración del abogado que hablaba sin conocer el fallo. Bueno, lo condenaron gracias a esto, sin duda, porque eso fue lo que finalmente más pesó. Y eso vino a ser una sentencia que se ratificó en la Corte Suprema de Justicia en tercera instancia. Entonces, yo hice esta crónica. Después, un día yo le dije a Antonio Galán, le dije: a esta mujer la van a asesinar. Entonces, yo quiero que usted me preste su casa, yo voy con ella, llevo un amigo mío que es camarógrafo, que llegue su cámara, y le tomamos un testimonio completo, y yo lo guardo. Si le pasa algo a ella, pues ahí está el testimonio de todo lo que ella sabía y de todo lo que ella dijo, y que por ahora no quería decir, ¿no? Por ese momento no quería decir. Entonces así lo hicimos. Y en un momento ese testimonio se transmitió por RCN. Yo hablé con Álvaro García, que era en ese tiempo el director del noticiero. Y ese testimonio de Virginia Vallejo tuvo más audiencia que la final de del Mundial de Fútbol. Y fue bien impactante. A raíz de eso se despertó una manía por Pablo Escobar, y se han hecho series y se ha hecho toda clase de cosas. A mí me buscaron de Hollywood para decirme que querían hacer películas, que cuánto costaba el derecho de no sé qué. Me llamaron de todas partes, pero la verdad, Virginia Vallejo es una persona muy, 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 muy difícil. Y yo hice mi crónica, mi investigación que publiqué en el Herald, y no me volví a meter con el tema. Hasta ahora no. De pronto pues me puedo meter nuevamente con ese tema, pero el libro, a mí sí me dijeron que si yo podía participar en ese libro. Yo dije que no, nunca participé. Es más, no he leído el libro de Virginia Vallejo. Y Uribe, o sea, el Matarife, se inventó que yo había escrito el libro, que yo perfectamente podía haberlo escrito, y he escrito otros libros, ¿no? Y una mañana salió por radio a insultarme y a arrastrar mi honra por el piso, y a emisora a la que llegaba le abrían los micrófonos, porque así son las emisoras de este país, ¿no? Y con Uribe ni se diga, se postraban de rodillas y le lamían los zapatos, y decía lo que quisiera. Incluso ni siquiera me dieron el derecho a dar mi versión ni nada. Y claro, con este tipo, con todo lo que dijo contra mí, y eso sí, empecé a recibir amenazas a granel, y otra vez me tuve que ir del país. Pero sobre el libro de Virginia Vallejo, no lo escribí yo, no lo he leído, y me dicen que es muy bueno. León Valencia me dice que lo mejor que se ha escrito sobre el narcotráfico es el libro de ella, y no lo he leído. Entonces, pues ese es ese capítulo. Bueno, yo le quisiera preguntar, Gonzalo, uno de sus grandes colegas y amigos fue el escritor Fernando Garavito, autor del libro El Señor de las Sombras, por el que él también tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. ¿Usted cree que hubo incidencia de manos criminales en el accidente que acabó con la vida
de él? Bueno, yo siempre he pensado eso, pero yo no puedo probarlo ni tengo ningún elemento de juicio para sostener eso. Recientemente, cuando fue hace poco aniversario de la muerte de Fernando Garavito Welton, él dijo que tocamos el tema, él dijo que no hubo ninguna manos criminales, que fue un accidente. Y él en algún momento le manifestó a usted de pronto que tenía miedo de que lo fuesen a matar. Constantemente, claro. Fernando, sí, lógico, él se fue del país. Cuando él se fue de Colombia, yo me fui con él. El exilio de Fernando fue una cosa muy triste, muy dura. Fernando fue un periodista muy importante, un gran escritor, un tipo muy, muy, muy valioso, inmensamente culto. Y Fernando, claro, ya Fernando sí lo iban a matar. Él se fue porque lo iban a matar. Dos tipos estaban esperándolo a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, donde él dictaba clases. Y le dijeron que había dos tipos buscándolo. Y esa misma noche él estuvo en mi casa y compramos unos tiquetes y él se fue del país. Y yo me fui con él en el mismo avión. Y ahí, en ese viaje, como a los 3 días de haber llegado a Miami, yo le presenté hasta el periodista gringo que hizo el libro con él, El Señor de las Sombras, a Joseph Contreras. Es más, yo les recomendé a ellos que por qué no hacían un libro. Y Joseph Contreras estaba muy interesado, claro, en el tema de Uribe y Fernando, pues ni se diga. Incluso el título lo sugerí yo también, porque Joseph Contreras había publicado un reportaje sobre la Sierra Nevada, una entrevista con Hernán Giraldo, el asesino, ese violador de niños que tenía y tiene todavía un ejército en la Sierra Nevada, y el título era El Señor de las Sombras. Entonces yo ese día le dije que era muy bueno ese título, que me encantaba, y que le dije, así, si hacen un libro deberían ponerle ese título porque El Señor de las Sombras es Uribe, y así lo titularon. Gonzalo, quería preguntarte por el tema de Jaime Garzón. Hay una generación de pronto que recuerda mucho a Jaime Garzón. ¿Vos tuviste cercanía con Jaime y crees más bien que Álvaro Uribe Vélez sí es responsable directo del asesinato de él? Bueno, Jaime Garzón yo lo conocí muy jovencito. Él era de prensa, el equipo de prensa de cuando Andrés Pastrana, que era el director de TVO, se había ido a hacer campaña para la alcaldía de Bogotá. Entonces, del equipo de prensa él era Garzón, entonces yo tuve una cercanía ahí con él, tuve trato. Yo no fui un gran amigo de Garzón ni nada, sí nos conocíamos y conversábamos. Incluso el día del secuestro, me acuerdo que todo el mundo estaba criticando a Garzón porque mientras los sicarios, Popeye y eso sacaban a Pastrana, Garzón empezó a mamarles gallo, así, llévenme a mí también y hacerles chistes y payasadas, y en realidad se expuso muchísimo ahí en eso. Yo hablé con él, lo admiraba mucho, me fascinaba pues los personajes que hacía, Cuac, todo eso yo no me perdía y he vuelto a verlos 1000 veces, pues muchas veces estoy acá en el estudio y me pongo a ver a Garzón como lo hacen miles y millones de colombianos. Yo de la muerte de Garzón, que sí lo asesinó el Estado y posiblemente Uribe tuvo que ver con eso, la que más sabe y fue la que destapó todo, y ya hay que reconocérselo siempre con una valentía increíble, la periodista Claudia Julieta Duque, a quien sí te recomiendo que la entrevistes si no la han entrevistado. Y yo creo que Claudia Julieta está en mora de hacer un libro sobre lo que fue esa investigación. Ella desarmó todas las mentiras del DAS, todas, absolutamente todas. Mostró que no tenía asidero nada de lo que se dijo. Y Claudia Julieta tiene la historia completa y tiene muchas respuestas que nosotros no conocemos. Y yo creo que ella debería ordenar todo eso y hacer un libro que el día que lo haga va a ser un kit único, porque Garzón
a pesar, es decir, las nuevas generaciones buscan a Garzón y lo oyen y se ríen y les gusta. Me he dado cuenta de eso. Sí, de hecho hay, pues, digamos, mi generación, que no somos precisamente periodistas, ni queremos serlo tampoco, pues estamos muy influenciados por Jaime Garzón y, pues también por usted, ¿no? Señor Gonzalo, yo le quiero preguntar sobre la operación Hack. Usted hizo un documental y develó la mentira, pues, ¿cómo usted pudo desentrañar eso y desmentir lo que fue tan publicitado, ¿no? Como algo heroico y algo por lo que el país se sintió tan orgulloso en algún momento, ¿no? Y que hay gente todavía que pronto no ha visto su Sí, no, documental, eso pero no se puede. Que dice que el gobierno lucha contra las falsas noticias y la noticia más falsa de todas es eso. Yo hice un documental que se llama Una jugada, Operación Jaque, una jugada no tan maestra. Incluso el afiche, ahí tengo el afiche del documental. Esa está en la nuevaprensa.com.co. y en YouTube. Están, sí, en la página, el que entre a la nuevaprensa.com.co lo busca, ahí está el documental. Están todos los elementos de juicio que demuestran que eso fue una farsa lo que se inventaron, eso fue un negocio. Yo lo supe por un abogado que al día siguiente de la operación Hacking me buscó, yo lo conocí a él, y me dijo, vea, eso es una mentira total. Yo estuve en una negociación con eso. Yo estuve negociando en nombre de César y Gafas con el gobierno y estuvo metido otro abogado también, entonces me reuní con ellos y este abogado hizo un memorial que le pasó a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno, a la Fiscalía, a todo el mundo, en el que decía, no sean mentirosos. Ahí no hubo ninguna operación de inteligencia, eso fue un negocio que hicimos, dio los nombres de todos los miembros de la Embajada Americana, del FBI que habían participado en esa negociación. Y yo me dediqué a investigar el tema. Después encontré, por ejemplo, en los Wikileaks famosos, ahí salieron cables de la Embajada de Bogotá contando que eso estaba negociado y que los iban a liberar. Entrevisté en París a Gontard y a Noel Sáenz, los representantes, el representante personal de Sarkozy, el presidente de Francia, y el otro que era el negociador suizo. A otros abogados que participaron en la negociación en la Embajada Americana cuentan con pelos y señales cómo se hizo esa negociación que se hizo pasar por plan de inteligencia militar. Conseguí el video de Uribe hablándole a la comunidad, a los embajadores en Colombia, al cuerpo diplomático, en que le decía que hay $100 millones listos para la liberación de esta gente. Yo creo que en el fondo fue que se robaron esa plata. Entonces, en Nueva York, un expresidente, mi hijo habló con un expresidente y él le dijo, mi hijo le dijo que yo estaba haciendo una investigación sobre la operación Jaque porque ese expresidente le preguntó sobre en qué andaba yo. Y le dijo a mi hijo que me pidiera que fuera a la oficina de él en Bogotá 5 o 10 días después. Yo fui y allá ese expresidente me dijo, ¿usted qué es lo que sabe de operación Jaque? Le conté, hasta ahora sé esto, que eso lo negociaron durante un buen tiempo, entregaron la computadora de César antes de la entrega de toda esta gente, porque ahí venían las pruebas de vida de estas personas. Y él me dijo, vea, eso es totalmente cierto. A mí me buscaron, me dijo el expresidente, para que fuera garante de que se respetara un acuerdo que habían impuesto las FARC para liberar a esos, que era básicamente que les dieran un dinero que tenían encaletado, que era lo que les servía a ellos. El resto decían dónde había unas caletas con armas, César y Gafas. Y bueno, eso está en el documental. Y él no aceptó. Me dijo, este es la propuesta que me pasaron, llévesela. Me la llevé y está en el documental. Tengo ese gran respaldo
de que eso era una negociación, que incluso buscaron a un expresidente para que hiciera parte de eso. Y luego, pues es que es evidentísimo. Apareció un militar una vez vendiendo, el militar dijo que Santos había hecho que le quitaran todo lo que filmaron con teléfonos celulares a los militares en la operación Jaque. Les borró eso y lo guardaron en una computadora. El militar copió eso y me buscó a mí junto con un amigo. Más que todo buscó a mi amigo y después a mí, porque quería vender esos materiales. Con él y otro amigo conseguimos el dinero, se lo compramos. Y para reponer ese dinero se lo revendimos a RCN, que RCN pues lo usó para hacer algo escandaloso, pero nada en que hablaban de que esto hubiera sido una farsa. RCN nunca va a aceptar eso. Ahí repusimos ese dinero. Yo tengo todos esos materiales, tengo todas las fotografías y mucho de eso lo usé en el documental. Está lo de la participación de los gringos que decía que no había armamento dentro del helicóptero. Ahí está la evidencia física, fotográfica de que sí había. Y luego documentos de la Embajada de Estados Unidos, declaraciones de los abogados que participaron en la negociación, incluyendo un abogado de los Estados Unidos, que él se encargó de negociar allá en Estados Unidos. El negociador de Francia, todos decían cómo había sido el negocio. Incluso en la versión que está ahora en la Nueva Prensa, al final en el epílogo está el testimonio de un abogado que siempre se había negado a hablar. Y él vio el documental, me dio su testimonio, lo agregué al documental y ahí está puesto. La operación Jaque es una gran operación en el sentido de que liberaron con vida a toda esta gente, porque es que eso sí, como dicen ustedes, los de las FARC son unos hijueputas, van a tener a esas personas en esas condiciones. Y perfectamente podían gastarse 100 millones de dólares o 200 o 1.000 millones o todo el presupuesto nacional para poner en libertad a estas personas. Esas vidas valen más que el presupuesto nacional y valen más que todo. No necesitaban inventarse una operación militar para al final solamente robarse 100 millones de dólares, que es lo que yo sostengo que pasó y que fue lo que hizo Uribe. Mi investigación llegó al punto en que con unos sindicalistas yo me conseguí los gastos reservados en una memoria externa que compré. Me los copiaron ahí y eso los iba a usar en el documental. Yo viajé a Lima y dejé mi disco ahí guardado en un cajón en el estudio. Entraron a mi casa por una ventana, la asaltaron, rompieron las ventanas y se llevaron ese disco. Había un estante donde mi hijo había dejado como $300 en efectivo, ahí no se los llevaron. Ahí estaban 2 cámaras mías, no se las llevaron, no se llevaron sino eso. Supieron que yo había conseguido eso a través del sindicalista y se lo robaron y eso también está en el documental. Entonces, los que digan que la operación Jaque no fue una farsa, pues entonces que muestren elementos de juicio, que desmientan lo que hay ahí, porque además lo que está en el documental no lo digo yo, lo dicen documentos y testigos, ¿no? Y Santos y Uribe nunca quisieron dar una versión para ese documental. Ellos impusieron esa verdad, que eso fue el gran éxito y el gran triunfo de la inteligencia, y no sé qué, y eso es pura mentira. Pura mierda. En el caso de la ñañe política, otra de las revelaciones hechas por usted, ¿usted cree que va a haber justicia, Gonzalo? Y si hay justicia, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues bueno, si va a haber justicia, tiene que ser como dijo el mismo monigote le digo yo, es el mentecato, Duque, que dice que si un candidato usó plata de los narcos, no se debe ir a la cárcel el gerente, sino el candidato. Entonces él tiene que ir a la cárcel, obviamente. Pero eso es mucho más grande que todo eso. Y yo creo que no va a haber, claro que no va a haber justicia.
Y Ahí, pero precisamente por eso hay que redoblar los esfuerzos de los periodistas para que publiquemos lo que ha sucedido con eso, ¿no? Porque es que tienen a todos los medios desmintiendo y tapando, echándole tierra a un escándalo de semejantes proporciones. hay unos periodistas que han dicho que si se compraron votos, no fueron los suficientes para que Gustavo Petro ganara la presidencia. Usted dice que es mucho más grande que eso. ¿Cree No, pero es usted que eso no importa, es que ¿qué importa si los votos daban para ganar o para perder? O sea, si Petro hubiera comprado votos con dinero del narcotráfico, tiene que irse para la cárcel. Eso no tiene nada que ver con si gana o no gana, o le puede ganar a uno o le puede ganar a otro. Eso es un delito, y un delito gravísimo. Eso no tiene ninguna relación con cuáles fueron los resultados. Sí, bueno, pero eso es lo que se ha sostenido desde los medios, ¿no? Entre esos periodistas, Luis Carlos Vélez, la misma Vicky Dávila. Cuando usted dice que es mucho más grande que eso, ¿a qué se refiere usted con la ñeñe política? Porque ya hemos visto algunos tentáculos, contratos del hermano del ñeñe, el Goyo, con EPM y con ISA, y contratos del mismo ñeñe también. Y eso lo ¿Qué es lo sacaron más ustedes, grande? yo vi, eso lo sacaron ustedes. Sí, Bueno, yo me enteré de la compra de eso a raíz de una investigación ya muy antigua que llevo yo, que es la de Kiko Gómez, y el poder del narcotráfico y la corrupción como gobiernan una parte de Colombia que yo lo llamo Narcolandia, y María Jimena Duzán lo ha llamado es Mafialand, que bueno, vienen a hacer lo mismo. Yo me enteré que habían asesinado al hijo de un sastre, se llama el hijo del sastre en Barranquilla, Marquitos Figueroa. Y a mí me llevaron a ser testigo contra Marcos Figueroa en un juicio. Yo he sido testigo de la fiscalía contra Kiko Gómez y contra Marcos Figueroa. Y en una audiencia que fui, conocí a una persona que me contó que en las chuzadas que le habían hecho que había hecho la fiscalía para dilucidar este caso, se habían encontrado con que hubo compra de votos del narcotráfico, porque en una de las conversaciones al asesino, al determinador de la muerte del hijo del sastre, que era el Ñeñe Hernández, pues él hablaba de la compra de votos y hablaba de Callita y hablaba de todo eso. Eso pues es una bomba periodística. Y yo comencé a trabajar en ese tema desde entonces, pero me pidieron siempre mis fuentes que no fuera a decir nada, porque me iba a tirar. Si decía algo, dañaba el descubrimiento probatorio que se iba a hacer con todo eso. Y entonces pues yo me comía las uñas, esperando que algún día hubiera el tal documento, y hasta algunas veces me enojé, pero tuve paciencia. Apenas hubo descubrimiento probatorio, inmediatamente publiqué eso, que habían comprado votos para Duque por orden de Uribe, porque así dicen las conversaciones, y dicen las descripciones, las transliteraciones que llaman de los investigadores judiciales, dicen eso. Entonces yo lo publiqué y sí se desató un escándalo inmensamente grande. Pues yo publiqué las pruebas, obviamente. Y entonces Julián Martínez, que es un gran investigador, se unió a mí en esa investigación. Ya llevamos, creo que son 17 publicaciones de periodismo de investigación. No es con opiniones ni nada, es con información, con documentación sobre lo que es la organización de Ñeñe Hernández y lo que eso significa y lo que eso ha obtenido en el país y los nexos que tiene. No hemos terminado, yo creo que no vamos ni por la mitad. Precisamente ahora estamos asociados con un grupo de periodistas mexicanos que estamos descubriendo unas cosas verdaderamente espeluznantes que las vamos a publicar. Sobre todo esto cada día es mucho más grande y mucho más grotesco y mucho más deprimente.
lo que es y sigue siendo la organización del Ñeñe Hernández, que el Estado le quita los bienes a él ni siquiera porque la Fiscalía operó ni nada, sino lo de siempre, por exigencia de los Estados Unidos. Y entonces toda la gente que está metida ahí y que va a aparecer, eso es la radiografía de una de las alcantarillas más espantosas que uno pueda imaginarse. Ustedes han publicado una cantidad de audios, Gonzalo. ¿Usted cuántos audios ha escuchado desde que está haciendo esta investigación? Uy, no, yo cuántos no sé, pero y no los hemos oído todos todavía. Esos son cantidades y cantidades y cantidades y cantidades. Por fechas, digamos, encontramos un hecho por una fecha, entonces nos ponemos a oír todo lo que hay alrededor y pum, sale una chiva. Después por palabra, hay alguien que nos va a ayudar, un equipo forense que dice que nos puede ayudar a poner todas esas grabaciones en unos equipos y esos por palabras y por voces pueden reconocer ciertos elementos. Entonces, digamos la palabra Callita o la palabra Uribe o en fin, por ahí detecta cuántas grabaciones tienen eso. Y seguimos oyendo. Pero yo creo que las principales sí ya las oímos todas y ya las publicamos todas. Y es decir, nosotros no nos limitamos a publicar una grabación, sino que a todas las grabaciones les hemos hecho investigaciones profundas de todo su contexto y hemos encontrado cosas terribles. Eso está todo en la Nueva Prensa, en la Ñeñe Política. Cuando Julián Martínez dice que Álvaro Uribe Vélez es una isla rodeada de cocaína, ¿usted comparte esa misma apreciación? Sí, claro. ¿Quién no la comparte? Luis Carlos Vélez de pronto no la comparta. ¿Quién es Luis Carlos Vélez? Pantallita. Ah, no lo conozco. ¿Ese es de los de radio? Es que yo todas esas porquerías, yo nunca oigo nada de eso. Yo no oigo radio ni oigo. Cuando oigo radio, oigo la HJCK. Y no, la verdad yo no. Ando muy desactualizado en esos chismes gremiales y eso. Gonzalo, el año pasado Álvaro Uribe Vélez estuvo preso por un caso de presunta manipulación de testigos y de ahí sale un hecho que pareciera como un episodio cinematográfico, ¿no? Y es el reloj filmadora que la esposa de Monsalve le llevó para que recoja las evidencias de las presiones y los sobornos del abogánster de Diego Cadena. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre este episodio? Pues no, todo. Es que vean, yo le voy a decir una cosa. Las dos grandes chivas de 2000 fueron eso, de Monsalve, y la Ñeñe Política. Y ambas fueron mías, ambas fueron de la Nueva Prensa. Del 2020. De 2020, perdón, sí. Yo me enteré por un abogado, por uno de los abogados de Operación Jaque, me enteré que un cliente de él tenía una filmación que había hecho con un reloj y me contó lo que había filmado, me entregó la documentación de eso y yo lo publiqué. Y publiqué incluso después los intentos de la persecución y los intentos de asesinar a la esposa de Monsalve. Y a partir de eso, bueno, eso sí fue también otra vez escandaloso y amenazas, en fin. Ahí fue Uribe con Cadena, con este tipo Lombana, Jaime Lombana, el abogado de Uribe, Jaime Lombana, tratando de torcer criminalmente, como los criminales que son, a este tipo y no lograron torcerlo. Después, cuando la Corte Suprema de Justicia le dictó autodetención a Uribe, ese auto tiene más de 500 páginas. Y mi título de periodista y mi único premio de periodismo en 45 años de ejercicio de la profesión es ese auto.
ahí en casi 60 veces la corte, derivado de las grabaciones que le hizo a todos estos criminales, a los teléfonos, demostró lo valiosísimo que fue mi trabajo y el terror en que esta banda criminal andaba a raíz de lo que yo publiqué. Yo seleccioné en un software, me hicieron ese gran favor, yo tengo muy bien seleccionado el auto por nombres y por hechos, y en lo que corresponde a mí son casi 60 menciones que hace la corte sobre lo importante que fue mi trabajo en eso y sobre el terror en que estaban estos delincuentes. Y yo incluso con ese auto y con la ayuda de estos abogados que me ayudan, puse varios denuncios. Y pusimos una denuncia en la, claro, eso no va a prosperar nunca, contra Lombana. Porque quieren acá es hacer creer que Cadena se declara culpable y le dan una plata y en fin, como es el más untado, entonces él se sacrifica y todos los demás van a pasar agachados. Pero esto sí yo, y con Julián que me está ayudando también, estamos como perros de presa agarrados de eso y vamos a ir a las instancias que haya que ir, porque es que eso es muy grave, eso es muy grave. Y a otros testigos que es gravísimo, los han asesinado, otros se han desaparecido, no aparecen. A otros han intentado, como a este, no me acuerdo el nombre, al que pusieron libre para matarlo y el tipo fue muy rápido y se escapó. Y a mí me llamó una fiscal a decirme eso. ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre en este momento. Gonzalo, usted ha escrito muchos libros. Hay uno que está pendiente. ¿De cuál el que está pendiente ya le voy a preguntar por él? ¿Cuál cree usted que ha tenido mayor repercusión en la opinión pública y por qué? De los libros que usted ha escrito. Bueno, yo creo que hubo un libro que tuvo una gran repercusión, que fue el primero que yo publiqué en 1978, sobre una masacre de 400 colombianos en Venezuela. Y yo estaba en el tiempo, ya estaba incluso por salir del periódico. Eso tuvo un impacto grandísimo. Y se hizo un libro que se llama Los que nunca volvieron. Salieron varias ediciones. Todavía lo veo que se vende por ahí. Tuvo mucho impacto ese libro. Y ahora que lo he rehojeado y releído, veo que esa misma situación muy parecida es la de los venezolanos en Colombia. Gonzalo. Hubo otro que se llama Un País de Cafres. Ese tuvo mucho éxito también, que era una antología de la corrupción en Colombia. Que Ese fue muy también yo lo popular, leo y lo releo. Me doy cuenta que los hechos de corrupción de hace 25 años son un juego de niños al lado de lo que estamos viendo. Y la palabra cafre tuvo una resonancia, ¿no?, en la jerga popular después del libro. Por el libro No, en realidad ese fue Darío Echandía, que una vez dijo, este es un país de cafres. Y cafres es una comunidad indígena africana. Pero acá se usaba la palabra cafre, no sé por qué, como para decir delincuente, rufián. Y entonces ese es el título del libro. Y bueno, sí, yo diría que esos dos, ¿no? Yo he publicado 13 libros. Y bueno, todos han tenido algún efecto. Para eso los he escrito y además como para dejar una constancia que finalmente no sé dónde queda la constancia. Porque nadie lee en Colombia, ¿no? En las librerías, tal, en las bibliotecas, pero... El de Sánchez Cristo. Bueno, ese es un libro que estoy haciendo. Sí. En el que yo venía muy rápido, pero se detuvo por la pandemia porque todas las fuentes, en su mayoría, son fuentes que solo hablan presencialmente. Entonces es un proyecto que apenas ahora otra vez comienza a tomar. Es una biografía no autorizada de ese señor Julio Sánchez Cristo. Entonces, pues bueno, en eso estoy. Pero
de pronto, ¿tenés alguna fecha cercana? ¿Crees que pronto vaya a salir? ¿Crees que el señor No, está no, 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 no la desactualizado? tengo porque es que en realidad esa investigación la estoy haciendo con un periodista, un escritor más bien argentino. Y este escritor, él ha hecho documentales con una empresa, con una productora de Barcelona. Y el objeto de este libro es hacer una serie con esa productora. Entonces esa productora también está atrasada en sus proyectos por la pandemia. Entonces esto es una cadena que como que se detuvo y ya está empezando otra vez a andar. Vamos a ver entonces cómo sale, pero no, tampoco hay ningún afán. Yo tengo por delante lo del Presidente Negro, que es el documental que estoy por terminar, al que le he metido mucho esfuerzo y esfuerzo de muchísimos años, que es el de Juan José Nieto Gil, el presidente negro que tuvo Colombia y lo borraron de la historia. Es una historia fascinante, la verdad. Y yo he combinado ahí tanto la investigación periodística como las acciones judiciales. Yo por derecho de petición y por tutela conseguí que lo reconocieran a Juan José Nieto como presidente de Colombia. Y otra vez se está olvidando de nuevo. En fin, yo creo que ese documental va a ser por lo menos muy útil. Y al final de todo, yo pienso que es uno de los grandes trabajos que yo he hecho en mi vida, es el de Juan José Nieto Gil, y es un aporte. Estoy incluso, llevo un tiempo en negociaciones, digamos, y en conversaciones para que Nieto sea incluido en el Museo Afroamericano de Historia de Washington, que fue el que hizo Obama, que es un museo bellísimo. Y eso también se paró con todo, durante todo el gobierno del fascista Trump, pues eso no era imposible avanzar en nada. Y ahora, felizmente, pues con el triunfo de Biden y de la vicepresidenta, creo que eso abre el camino para lograr llevar al Museo Afroamericano de Historia a Juan José Nieto. Ahora que hablas del triunfo de Biden, te quería preguntar es más bien, ¿qué crees vos que va a pasar para las elecciones del 2022? Y además, ¿cómo crees que se pueda derrotar al uribismo? Pues bueno, yo creo que el uribismo pues va a seguir en el poder, porque es que este ya no es un problema democrático, sino es un problema delincuencial, es un problema de policía en el fondo. Mientras Uribe y toda la gavilla de su organización criminal no esté en la cárcel, pues esa banda criminal va a seguir haciendo de la suya. Eso siempre ha pasado con el crimen. Y la policía lo sabe, ¿no? Si no, tienen que desmantelar las bandas criminales, porque si no se desmantelan, van a seguir operando. Y el uribismo es una banda criminal, que eso no es un caso democrático ni político, sino es un caso de judicial y de policía. Entonces, mientras la justicia y la policía no actúen, vamos a seguir bajo el yugo de esa banda. Bueno, es como complejo, ¿no? Entonces, el futuro y lo que se le avecina a Colombia. ¿Crees vos entonces que Tomás Uribe va a ser el presidente de Colombia? Sí, yo creo, sí, él o cualquiera que pongan, eso da lo mismo. Pues como este otro que hay ahí, que este tal Duque, ponen cualquier cosa de esas y siguen de dueños del país hasta que la justicia y la policía actúen. ¿Actualmente estás trabajando en alguna nueva revelación investigativa? Aparte de lo que me contás del presidente negro, otra denuncia grande así como la del Ñeñe o como la del Sí, reloj o sí, como la de Monsalve. sí. Eso es lo de los pilotos. Pues no voy a decir más, y eso está asociado con la investigación que estamos haciendo con un equipo de periodistas mexicanos. No, pero no, es mejor no decir nada, sino pues publicarlo y ahí sí hablar de eso. Bueno, Gonzalo, yo creo que ya damos o vamos finalizando la entrevista. Antes quería preguntarte, ¿qué pensás vos de las nuevas formas en cómo las personas están comunicando o están comunicando la información y las investigaciones ahora, que no son necesariamente formas periodísticas, sino que algunos youtubers han cogido sus canales y han empezado a decir
cosas que antes no se podían decir, ¿no? ¿Apoyás de pronto vos eso o crees que se va a mantener el periodismo tradicional y Bueno, es no que saltarse? yo pienso, es decir, el periodismo es uno solo y el periodismo es investigación, fundamentalmente. Yo soy, digamos que muy ortodoxo en cuanto al ejercicio de la profesión. Sin embargo, yo pienso que yo, por ejemplo, veo el canal de ustedes, veo a Wally, La Puya, no me pierdo un solo capítulo. Y lo que yo veo es que ustedes están recapitulando cosas y están haciendo algo que, si no es periodismo, es un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Y creo que la única manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola, no hay otra manera de defenderla. No se defiende haciendo foros y dando discursos y escribiendo columnas o teorías, sino la libertad de expresión se defiende ejerciéndola, y la libertad de prensa también. Entonces, si no es periodismo exactamente lo que hacen, yo, por ejemplo, Wally, La Puya y el de ustedes, yo lo veo, son programas como programas de humor político muy buenos. Y no, si no son periodistas o no quieren ser periodistas o no se reconocen como periodistas, no creo que eso le quite valor al atractivo que tiene lo que están haciendo, ¿no? ¿En algún momento, Gonzalo, vos creíste o ahora lo dimensionás que ibas a ser punto de partida para nuevas generaciones, digamos, para nosotros? Que nosotros, a partir de todo tu trabajo y todas las investigaciones que has hecho, no va a hacerlo de la misma forma, pero sí nos sentimos respaldados y fundamentados y con la berraquera, pues, para salir al ruedo por vos. Pues bueno, me alegra mucho que sea así. No, obviamente no ha sido mi propósito incitar a nadie. Yo nunca, a mí no me gusta ni dar consejos ni ser el ejemplo de nadie, no creo que sea ejemplo de nada tampoco. A mí hay veces que me preguntan qué les recomiendo a los que quieren estudiar periodismo, entonces yo les digo que les recomiendo que no estudien periodismo. Que entonces, ¿qué hacen? Pues que se vuelvan corruptos, es que es muy que, o sea, tienen ya suficiente información para saber que ser periodista no sirve para un carajo, y ser corrupto y ser ladrón y ser asesino y ser banquero, y eso sirve para mucho. Entonces, ¿para qué van a perder el tiempo? La verdad es que la gente de mi edad pues ya no tenemos nada más que hacer. Ya nos tocó seguir en esto, porque ya el tiempo que teníamos para hacer otras cosas ya no lo utilizamos en eso, sino en esto, sin que eso haya tenido ningún resultado. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias, hermano, por habernos regalado ya casi hora y media de tu tiempo y por todo lo que haces por el país. Yo no me esperé que te hubiera podido tener acá para entrevistarte, pero me siento contento y de verdad espero que puedas seguir mucho tiempo más revelándonos cosas y sacando un poco al país de la desinformación, ¿no? Sí, yo de todas maneras pues sigo y estoy muy en llave, enganchado con Julián Martínez, con Diana López Zuleta. Con ellos estamos haciendo investigaciones y estamos asociados con Diana Salinas, que nosotros reproducimos todo lo que ella hace, que es una gran investigadora. Lo último que acaba de publicar es lo de Fernando Carrillo, el procurador, una rata. En cuestión El tipo pública. absolvió, sí, claro, él era de Sarmiento Angulo, y él absolvió a su jefe en la organización Sarmiento Angulo, metido en los chanchullos de Odebrecht. Entonces, si no va a haber justicia, por lo menos que haya periodismo. Ahí sí es que es muy importante el rigor periodístico en ese tipo de denuncias, ¿no? Después de hecha la denuncia caben todos los comentarios y caben todos los chistes y las burlas y eso, pero la base sí tiene que ser un periodismo serio y documentado. Bueno, Gonzalo, que esté muy bien, hermano, y muchas gracias. Mucha suerte en todo lo que hagas de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias. Listo. Muy amable, les agradezco mucho la invitación.